Bueno, vamos a comenzar con este video número 8, donde vamos a hacer la pieza que vemos en pantalla para terminar de definir o de hacer y utilizar varias de las herramientas que hemos usado acá en croquis, y a partir después de esta pieza ya nos vamos a meter en usar muchas más herramientas de operaciones. Es importante que sepamos que en el Solid, con muy pocas herramientas de croquis o de operaciones, podemos hacer muchas piezas, y lo importante es, como decimos siempre, dibujar. Ponernos a dibujar es la parte más importante para aprender este programa, y la necesidad de algunas piezas van a hacer que nosotros investiguemos más o trabajemos más sobre algunas otras operaciones. Acuérdense que este es un curso que es de nivel inicial para aprender a dibujar, así que vamos pasito a pasito usando herramientas y tratando de fijar para qué nos puede servir cada una de estas. Bueno, en esta ocasión los comandos de croquis ya venimos trabajando. Recortar entidades también lo hemos hecho. Vamos a agregar lo que es polígono, que es una de las cosas nuevas que vamos a hacer para poder hacer el hexágono que tiene la llave que estamos viendo, y después vamos a usar simetría de entidades, que también hemos usado. Recuerdo que a partir de este video, en el próximo video, ya vamos a trabajar con piezas un poquito más complejas, donde vamos a tener que hacer más operaciones, de comandos de operaciones ya de sólidos. Bueno, vamos a pasarnos a el plano. Acuérdense que está para descargar en la descripción del video, y vamos a pasarnos ya al Solid para comenzar a dibujar. Como siempre, cerramos documento nuevo y vamos a elegir un croquis. Nos vamos a poner en el alzado, siempre con clic izquierdo. Tomamos croquis y vamos a ver el plano. Bueno, en este planito, como vemos, tenemos hecho una llave bastante simple. Lo que vamos a hacer es darnos un origen, como hacemos siempre. En este caso podemos tomar lo que más como tenemos esta cota de aquí, nos conviene poner el origen acá. O sea, vamos a poner el origen acá. Vamos a hacer el círculo y el hexágono. Después vamos a tirar las líneas, estas que tenemos acá. Vamos a cruzar con esta línea que tenemos aquí, y vamos a usar la herramienta recorte para recortar ahí, y vamos a agregar las cotas que sean necesarias para que esta línea nos quede fija, para poder fijar esta línea. Acuérdense que tenemos que lograr que el croquis esté completamente definido, y vamos a dejar para después, para hacerlo en una operación más, vamos a dejar este círculo para hacerlo en una operación después, poniendo croquis sobre la cara, haciendo el corte después, que nos conviene a veces. En algunos casos también lo podríamos hacer con el hexágono, para modificar la pieza, no tener que andar entrando en el croquis, en un croquis total. La pieza no tiene muchas operaciones, pero por ahí tener separados en operaciones nos permite editar más fácil la pieza. Después vamos a hacer los redondeos de aquí y de acá, lo vamos a hacer con operaciones. Así que arrancamos. Lo primero que vamos a hacer, como dijimos, es poner el círculo. El hexágono lo vamos a hacer también que lo corte acá sobre el croquis, o podemos hacerlo después. Ahora vemos cómo nos va saliendo el dibujo. Bueno, vámonos a dibujar directamente. Entonces dijimos que vamos a poner el círculo. Vamos a acotar ese círculo. Si nos fijamos en el plano, tiene 32 de diámetro, así que vamos a acotar 32 aquí, y vamos a usar una línea constructiva que vamos a poner desde este punto, desde el origen que tenemos. Vamos a meter una línea constructiva a la que le vamos a estirar hasta 160, la vamos a acotar en 160 para poder hacer las equidistancias de estas dos líneas que están a 14. Vamos a hacer la equidistancia de esas dos líneas a 7.
Bueno, vamos al dibujito entonces. Tomamos aquí línea constructiva, hacemos que se ponga horizontal, vamos a acotar 160, tiene desde ahí, desde el centro, y ya tenemos nuestra línea acomodada. Acuérdense, como siempre me voy a pasar a visualizar en blanco. Bien, continuamos. Ahora que tenemos esta línea, vamos a usar la misma línea, esta misma línea que tenemos, para hacer la equidistancia de estas dos líneas, de esta de aquí y de esta de acá, que están a 7 equidistantes. Así que vamos a aprovechar para usar esa herramienta y meter esas dos líneas a raíz de la línea constructiva que tenemos. Bien, nos venimos al dibujo, tomamos equidistancia, la medida que tenemos que poner acá es 7, porque tiene 14. Vamos a decirle que sea bidireccional, entonces al hacer clic sobre la línea ya tenemos las dos. Fíjense en cómo vamos agregando cosas que no son útiles. Y ahora, como acá no vamos a recortar en este fondo de acá, simplemente colocando línea, cerramos la pieza al final. Ahí ya está la pieza cerrada sin ningún problema. Lo que tenemos que hacer es recortar en esta parte de acá. Y acá tenemos la herramienta recorte. Acuérdense que no recuerdo si lo dije en el video anterior, pero teniendo el botón izquierdo apretado, pasando sobre la línea que quiero sacar, se hace el corte. Vuelta de este lado, apretando el botón izquierdo, paso por la línea, se hace el corte. Fíjense que la pieza aparece completamente definida, así que no tenemos ningún inconveniente. Aceptamos y ahora vamos a meter el hexágono, que es parte de lo que nos faltaba, que tenemos aquí para elegir distintos. Vamos a abrirlo para que nos muestre cómo es. Tenemos para elegir distintos tipos de cantidad de lados que queremos, y si queremos que sea, en el caso de acotarlo, con un círculo inscripto o circunscripto. Nosotros tenemos 22 milímetros, así que sería con círculo inscripto. Bien, vamos a tomar ahí, justo tenemos seleccionado 6 caras. Vamos a tomar acá y vamos a tratar de que en este primer momento ahí no se fijen nada. Vamos a hacer clic ahí, salimos y fíjense que tenemos acá el círculo interno para acotar, que en la distancia, si nosotros nos fijamos en el plano, la distancia que tenemos que acotar es 22. ¿Sí? Ahí hay un círculo con diámetro de 22. Bueno, nos venimos al planito, tomamos cota y vamos a acotar acá 22. Lo que nos falta, si nos fijamos en el planito, es que tenemos que esta cara es paralela a esta de acá. Entonces vamos a darle esa relación. Podríamos también tomar como que esta cara es perpendicular a esta. ¿Ven? Podemos usar cualquiera de las dos. Así que vamos a agrandar un poco la pieza ahí, salir de cota, tener control apretado, tocamos esta línea y tocamos cualquiera de estas de acá y le decimos que sean paralelas. Fíjense en que esa relación, como tenemos dibujada la pieza, voy a volver para atrás para sacarla, podría haber tocado esta línea y decirle que sea vertical. Si no queremos referenciarnos con esto, puedo hacerla vertical, ya que me lo permite la orientación del plano que le estoy dando. Bueno, ahora que ya tenemos la pieza hecha, lo que vamos a hacer es hacer la extrusión, que tenemos que extruir 8 milímetros. Así que vamos a hacerle la extrusión de 8 milímetros. Vamos a operaciones, extruir, cambiamos acá 8 milímetros y aceptamos. Ya tenemos la pieza dibujada. Vamos ahora a colocar o hacer la parte del círculo. El círculo tiene un diámetro de 5 y está a una distancia, al centro lo tengo a una distancia de 10. Así que eso es lo que vamos a acomodar ahora, que vamos a tomar croquis, vamos a tocar esta cara,
nos vamos a acercar a la esquina que queremos, tomamos línea constructiva y nos hacemos que se fije en el medio de esta línea, que se quede horizontal. Lo que tenemos que hacer es acotar de 10. Piensen que todo esto ya sale automático. Tomo círculo, pongo el círculo, acoto 5 y vamos a dejar esto como una operación. Sería extruir el corte y vamos a poner por todo. Aceptamos y ya tenemos el círculo hecho. ¿Por qué hacemos la operación así de esta manera? Porque es más fácil si después, por alguna razón, nosotros tenemos que cambiar la distancia. Es más fácil hacerlo dentro de una operación que hacerlo dentro de todo el croquis y que se haya referenciado algo y que nos cambie parte del dibujo. Bueno, lo que nos faltaría serían los redondeos. Si nos fijamos en el dibujito, en el planito, si nos fijamos en el planito, tenemos redondeo de 15 acá, de los dos lados. Vamos a poner un redondeo ahí. Y tenemos redondeo de 5 acá, así que lo vamos a hacer en dos operaciones diferentes. Bien, venimos acá. En operaciones, tomamos redondeo. El primero, vamos a ponerle que sea de 15. Y lo que tenemos que hacer es tocar la arista que corresponde. Dos lados. Ahí. Aceptamos. Ya tenemos el redondeo ahí. Volvemos a repetir la operación para hacer en esta esquina de acá. Redondeo. La medida es 5. Tocamos este de acá. Tocamos este de acá. Y ya tenemos los redondeos hechos. Y tenemos la pieza terminada. Fíjense que es una pieza simple para repasar. Lo importante es sentarse y dibujar como decimos siempre. A partir de del próximo video, lo que vamos a hacer es ya meternos en piezas un poco más complejas para usar muchas más operaciones y seguir en este camino de aprendizaje. Si les gustó el video, si les viene gustando el curso, suscríbanse al canal, dejen algún comentario si tienen alguna idea de alguna pieza que podamos hacer o que les llame la atención, para poder construir esto entre todos. Nos vemos en el próximo.